Estamos en la clase de grupos pequeños. Y como siempre, cuando comienzo cada clase, es importante que tengamos un entendimiento del todo y la parte. Cuando hablamos de grupos pequeños, vemos dos tipos de grupos pequeños: células y discipulado. La célula se enfoca hacia afuera, hacia los perdidos, mientras que el discipulado se enfoca hacia adentro. La célula es un ambiente informal, mientras que el discipulado es más formal, con un compromiso voluntario en cuanto a las responsabilidades que se dan en este grupo pequeño. Estamos estudiando lo que son las células y cómo crear un ambiente en el cual el visitante, el miembro de la comunidad, se sienta cómodo, se sienta en familia, se sienta aceptado. Entonces, pero para crear ese ambiente, hemos estado viendo los siguientes temas: la motivación del miembro de célula. El coordinador debe capacitar a cada miembro de su célula a motivarlo, el por qué servir al Señor, el por qué trabajar al Señor, por qué un miembro de la célula está allí, por qué no está más bien en su casa descansando, por qué tiene que dedicar tiempo a las reuniones de célula y al servicio de la comunidad. Bueno, el coordinador de célula debe capacitar a sus miembros por medio de la motivación. Y la motivación para servir al Señor, como hemos visto, el Evangelio. También hemos visto sobre las relaciones unos a otros. Es la clase pasada, terminamos con ese tema de las relaciones humanas. Si no hay buenas relaciones humanas entre los miembros de célula, entonces la célula no va a ser una célula efectiva, no va a causar ningún impacto en su comunidad. Todo lo contrario, va a ser una célula que se estanca y que muere si no hay buenas relaciones humanas. Y estuvimos hablando que la base de las relaciones humanas dentro de las reuniones de célula, dentro de la comunidad de la célula, es el amor. Y ahora, en esta clase, va a ser una clase práctica, ilustrativa, de lo que es la estructura de la célula. Y llamo estructura las diferentes dinámicas que se dan dentro de las reuniones de célula y que hacen posible la interacción los unos con los otros. Es muy importante señalar, muy importante. Y todo coordinador de célula, ese es su objetivo. Debe planearlo de tal manera que cada participante, cada miembro de la célula, tanto visitantes como miembros de células regulares, deben participar en las dinámicas. Eso es lo que le da vida a la célula, la participación. La edificación no viene de un maestro en las células. Eso lo vamos a hablar, es en el discipulado. En el discipulado se requiere de un maestro. Pero en las células, en los grupos de células, no es el maestro en el cual todo está girando o todo está centrado, sino que en la célula es la participación de todos. Todos somos edificados unos con otros. Ese es el objetivo del coordinador de célula, que todos puedan participar. Pero para eso se requiere una dinámica, una estructura. Hay diferentes dinámicas. Por ejemplo, hay la dinámica basada en un tema, se centra en un tema. Por ejemplo, si hablamos del amor, se puede leer ciertos textos del amor y el coordinador hace preguntas referente a ese tema. Entonces los participantes lo que hacen es responder a las preguntas del coordinador. Es una buena dinámica, pero no es mi dinámica favorita. Hoy les voy a mostrar una dinámica en la cual no solamente todos somos edificados por la participación de todos, sino que nos centramos exclusivamente en un texto de la Biblia, en la palabra de Dios, y
los participantes van a responder es cómo ese tema o un versículo en particular de ese texto que se va a leer en la dinámica es como si Dios estuviera hablándole. Es decir, la pregunta prácticamente es una sola pregunta que hace el coordinador al leer un tema o al leer un texto, y es: ¿qué te habla Dios en este día? ¿Qué te habla Dios en este momento? ¿Qué verso te está tocando? ¿Qué verso te está enseñando algo, diciéndote algo que debes aplicar a tu vida? Y entonces cada quien comparte su verso de un texto que se lea y que va a afectarnos a todos, porque todos nos edificamos. Entonces, la clase de hoy es una clase práctica. Les invito a que asistan a una célula y observen cómo es su dinámica y observen la estructura. Antes de eso, voy a poner la estructura, lo que vamos a hacer en la célula. ¿Cuál es la estructura? La estructura o dinámica en la célula consiste en lo siguiente. Número 1, vamos a cantar. Cantar es una manera en la cual puede servir incluso para romper el hielo. Alabamos a Dios, pero también nos relajamos también mientras cantamos. Entonces cantamos no más de 3 himnos, 2, 3 himnos es más que suficiente para la estructura de la célula. Segundo, una oración inicial. Un hermano se encarga de dirigir la oración inicial, una oración muy corta, no más de unos 20 a 25 segundos, la oración inicial, y es para poner la reunión en las manos de Dios. Lectura de la palabra. El coordinador le pide a algunos de los participantes o sencillamente un voluntario que quiera leer el texto. El coordinador ya lleva el texto que se va a leer en ese día de reunión de célula. Leer de nuevo. Leer de nuevo. Después de leer el texto, se le pide a otro de los presentes, un voluntario que lea el texto. Si lo lee en otra versión, puede ser bueno leerlo también en otra versión. El verso que más te llama la atención. El versículo que más te llama la atención. Después de la lectura, después de la segunda lectura, entonces el verso por el que más, el verso que más te llama la atención, vamos a ponerlo mejor así. El verso que más te llama la atención.
a veces hay versículos que resaltan sobre los demás en un determinado momento, en un determinado tiempo. Y es un versículo en el cual encontramos alguna respuesta a algo que hemos estado pensando, o una respuesta a un conflicto, una actitud. Algo aparece en el texto que va a afectar la vida. Y entonces el participante lo comenta y bueno, y comparte el cómo ese verso, el por qué ese verso le llamó tanto la atención. Entonces, ese es el punto 5. El punto 6 memorizar un verso del texto que se lee en la reunión. Por consenso elegimos un versículo y ese versículo lo vamos a memorizar durante toda la semana. Ese versículo nada más. Vamos a estar repitiendo, puede ser una sola frase del versículo o todo el versículo, pero la idea es ir llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Como dice David, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, memorizar un verso es parte de esa dinámica. Y son responsabilidades mínimas que el coordinador comparte y es parte pues de la dinámica de la célula. Nos permite ser responsables, nos permite interesarnos aún más o ver nuestro nivel de interés en la palabra de Dios y en la vida espiritual. Y el 7, terminamos con una oración conversacional. ¿Qué es la oración conversacional? Al final de la reunión de célula, nos ponemos de pie, hacemos un círculo, nos tomamos de la mano y cada uno de los participantes de la célula, cada uno de los reunidos allí en la célula, expresa un deseo a Dios, expresa una gratitud a Dios, expresa su oración, lo que él o ella desea expresarle a Dios. Ahí estamos en círculo y esa expresión no debe pasar más de 10, máximo 15 palabras. Por ejemplo, una persona dice, oh, gracias Dios por la vida. Y el siguiente dice, Padre, te ruego por mi esposa que está enferma. Y el siguiente expresa su deseo. Y así hasta terminar en la persona que comenzó. Tiene una ventaja esta metodología. ¿Cuál es la ventaja? En las oraciones tradicionales, cuando alguien está dirigiendo una oración, por lo general esas oraciones tardan como mínimo 2 minutos, 3 minutos. Pero el cerebro humano cuesta mantener la concentración por más de 1 minuto. Mucho menos se pierde la concentración el promedio de las personas. Entonces, cuando una persona está dirigiendo sola la oración y los demás están escuchando, prácticamente lo único que van a entender es el amén, amén, y todos amén y ya. Pero en la oración conversacional hay mayor concentración porque las frases son cortas y tiene la ventaja de que cada uno de los participantes expresa su oración a Dios, expresa el deseo, expresa lo que tiene dentro, que quiere comunicárselo a Dios, que quiere que Dios intervenga en la situación que está viviendo o la necesidad que tiene. Esa es una ventaja, porque todos estamos en esa oración. Cada participante está en cada oración.
Entonces, les invito a que veamos en vivo una reunión de célula con esta estructura. Nos vemos en un minuto. Muy buenas. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Bien. Tenemos buenas noticias, ¿no? Tenemos buenas noticias. Edita está esperando un segundo bebé. Eso nos alegramos mucho. Gracias. Bueno, felicitaciones, Piero. Gracias. Ya Brian tiene su hermanita. Hermanito, O hermanito. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estamos acá reunidos con el propósito, pues, de compartir unos con otros el amor de Dios. El amor de Dios. Eso es el propósito por el cual estamos reunidos. Hoy tenemos con nosotros un visitante. ¿De dónde eres? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Kevin. Kevin. ¿Y eres de acá de la comunidad, Kevin? Sí, yo veo que aquí cerquita. Muy bien. Bueno, Kevin, siéntate como en tu casa y realmente te decimos todos bienvenidos. Bienvenido. Gracias a todos. Gracias. Estamos muy contentos con tu presencia. Bueno, como es de costumbre, pues nuestra, vamos a cantar, vamos a cantar juntos. Kevin, cantamos sencillamente así, con el corazón, no necesitamos ser grandes cantantes, y si quieres cantar con nosotros lo puedes hacer. Okay. Voy a tratar. Ok, bueno, vamos a cantar. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, voy a pedir a mi hermano Piero para que ponga esta reunión en las manos de Dios. Bien, vamos a orar. Padre amado que está en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por habernos reunido aquí, Señor, para poder hablar y aprender más de tu palabra. Bendice este grupo, bendice el estudio de hoy, Señor. Permite que podamos salir edificados, como siempre, Señor, y poder aprender más de tu palabra, Señor. Y esto que vamos a aprender hoy, que lo podamos practicar en nuestra vida, que lo podamos también llevar a los demás, Señor. Porque eso es lo que se necesita, Señor, es llevar tu mensaje a toda criatura. Te damos gracias, Señor, por cada uno que estamos aquí. Te pedimos muchas bendiciones, Señor. Te damos gracias por todo esto, en nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. ¿Recuerdan el versículo que memorizamos la clase pasada, la reunión pasada? ¿No recuerdan el versículo? Ok. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá Los deseos de tu corazón. los deseos de tu corazón. Muy bien. ¿Y dónde está eso? Salmos 37. Salmo 37. Vamos a ver. Okay. Salmo 37, ¿qué? Vamos a ver si lo recuerdo. Salmo 37, 4. ¿Puedes leerlo, Yana? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Muy bien, muy bien. Recuerden, hermanos, que eso es muy importante, que estemos memorizando un versículo cada semana. Eso es muy importante.
Muy bien. Vamos a la lectura correspondiente a la reunión de hoy. Vamos al Salmo 100. Al Salmo 100. No sé, Kevin, si te gustaría leer. Sí, yo puedo, si quieres. Ok, puedes leer por favor el Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entran por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén, muy bien, qué bello texto. Yana, ¿quieres leer de nuevo? Vamos a leerlo en la versión internacional. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Muy bien, muy bien. Qué texto tan hermoso, ¿no? ¿Qué verso les llama la atención? ¿Cómo Dios les habla por medio de este texto? ¿Qué les dice? ¿Qué le está diciendo Dios a ustedes en este día? Me gusta el versículo 3, que dice que reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea que Jehová es nuestro Dios y por gracias a Él nosotros somos y existimos. Muy bien, ¿por qué te llama la atención el verso? Porque a veces yo me olvido de eso, de que yo provengo de Dios y que a Él le debo toda mi vida. Y eso me lo hace recordar. Muy bien, muy bien. Reconocer el señorío, ¿verdad? El señorío de Dios. Sí, eso es muy importante. Y esa frase que dice, pueblo suyo somos. Es decir, reconocer el señorío, pero a la vez también que somos de Él. Eso es muy buena vida. ¿Qué me dices, Piero? Bueno, estaba mirando el mismo versículo, pero también el 4 nos habla que tenemos que darle reverencia a Él, porque dice entrar por su puerta con acción de gracia. Debemos darle gracia respecto a Dios por lo mismo, porque Él nos creó y existimos por Él. Entonces, y alabarlo en cada momento. Esto me llama mucho la atención, porque a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por todo lo que nos da todos los días, cada día, ¿verdad? Entonces esto me llama mucho la atención, que es un recordatorio para mí. Es importante ser agradecido, ¿verdad? Cultivar, ser agradecidos. Muy bien, muy importante lo que acaba de decir Piero. Muy bien. ¿Qué me dice Yana? ¿Tienes algo por aquí? Sí, me gusta por acá, lo veo como un llamado. Ajá. Como un llamado que se nos hace para que alabemos al Señor. Okay. Y para que lo hagamos con alegría. Y en conjunto para que lo reconozcamos como el Creador. Entonces es un llamado a alabarlo. Eso es lo que yo veo. ¿En cuál verso te llama más la atención? Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo. Es el uno. Muy El bien. uno fue el que más me... Muy bien. Aclamar con júbilo, ¿verdad? Es decir, la adoración debe ser como una celebración, ¿verdad? Es lo que está diciendo Yana. Muy bien. Excelente, excelente. No sé si quieres comentar algo, Kevin, si algo te llamó la atención del texto. No sé mucho de eso, entonces tal vez no tengo una opinión sobre ese texto. Gracias. Ok, no hay problema, no hay problema. A mí me llamó la atención el verso 2. Servid al Señor con alegría. Sobre todo esa expresión,
Servid al Señor con alegría. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene responsabilidades. Y uno a veces puede ir refunfuñando. Ay, no, estoy cansado. Ay, no. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Servid al Señor con alegría. Bueno, entonces, cuando haga cosas por los demás, cuando sirva a los demás, cuando sirva al Señor, debo hacerlo con alegría, con gozo. Sí, ya se lo sabe, se lo voy a leer a mi hija cuando le toque lavar los platos. Para que sirva al Señor con alegría. Es interesante. Es interesante. Entonces, todas las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Por medio de este texto. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algún otro comentario? ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a... Les voy a hacer una pregunta. Del Salmo 100, ¿qué verso les gustaría que memoricemos? A mí me gustaría el 2. El 2. Para que todo lo que yo haga me venga ese versículo a la mente en todo momento. Muy bien, a mí me gusta también el 2. Y es fácil de memorizar, fíjense, servir al Señor con alegría. Salmo 100, verso 2. Servir al Señor con alegría. Qué bueno, ¿verdad? Que se nos venga a la mente ese pensamiento, cada cosa que voy a hacer. Servir al Señor con alegría. Entonces, ¿ven qué sentido tiene cuando David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Entonces, es importante memorizar las Escrituras. Y es un versículo toda esta semana. Okay. ¿Cuánto memorizaríamos en un año? Si solamente memorizamos uno a la semana. Los matemáticos, ¿es matemáticos? Rápido. Bueno, Por lo menos 5 al mes, ya de allí, usted haga los números más grandes. Ok, ponle 4 al mes. 4 por 12, 48. Alrededor de 50 versículos cada año. Wow, o sea, lo que es tener 50 versículos cada año. Y a los 2 años 100. Wow. A los 3 años 150. Bueno, poco a poco, ¿verdad? Vamos llenando nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Y vamos a hacer la oración final, la oración conversacional. ¿Sí? Ya todos saben lo que es la conversación, la oración conversacional, ¿verdad? Cada quien va a expresar a Dios un deseo, una petición, una alabanza. Y cada quien no más de entre 10 y 15 palabras. ¿Está bien? Bueno, entonces yo comienzo y terminamos pues con llamas. Okay. Gracias, amado Padre, por el hermano Kevin que está entre nosotros. Gracias, Padre, te doy por este nuevo hijo que viene en camino, Señor, y te pido muchas bendiciones para él. Gracias a Dios por lo que he aprendido hoy, que debo vivir una vida llena de alegría. Padre, gracias por este grupo. Ha sido un placer estar aquí entre ellos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos acá y de aprender de ti y de tu palabra. Bendice a cada uno de los que está aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero verlos la próxima semana. Pero todavía no hemos terminado. Por ahí hay unos aperitivos. ¿Sí? Gracias. ¿Están por aquí, Edita, los aperitivos? Claro que sí, ya estoy lista ya. Todo Entonces, listo. vamos, si quiere pasamos. Ok. Ya somos famosos, ya vamos en En lo que prenda la cámara le digo, y hermano, ¿qué le parece el papel de la mujer? Se asustó. Dentro de la iglesia. Ah, ok. ¿Qué? ¿Pasó? Ya está listo. ¿Qué? Me dice tú.
Tiene que decirle tú. Ahí está. Okay. Bueno, ha sido un gran placer tenerlos a ustedes acá en el hogar. Gracias. No olviden a seguir orando por las familias de la comunidad. Hay mucha necesidad en la comunidad. Entonces es importante que mantengan sus listas de oración al día y no pierdan la oportunidad de algún servicio que puedan hacer algunos de los vecinos. Y bueno, ya saben el lugar donde nos reunimos y tal vez algunos de los vecinos quieran estar con nosotros. Kevin, ya sabes que esta es tu casa. Bienvenido. Para ti, tu familia y seguro vamos a crear una buena amistad entre todos. ¿Sí? Bueno, sigamos compartiendo. Muy rico el café, gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.